La gloria sea para el Señor. Estoy temblando, hermanos. Tengo mucho temblor en mis manos. Gloria al Señor. Espíritu Santo, toma el control de todas las cosas. Bueno, vamos a irnos a la palabra de Dios. Vamos a buscar el libro de Oseas. Oseas. Oseas 4. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es un privilegio de verdad estar en este lugar. Le doy las gracias al Señor, a mis pastores, por la oportunidad, porque es una oportunidad de crecimiento. Cada vez que el Señor permite que hagamos estas cosas, que podamos llevar su palabra, que podamos traer ese mensaje que Él quiere dar, de verdad es una responsabilidad, es todo un reto, pero también es una bendición grande. Amén. Es una gran bendición. Amén. Cuando todos estén en Oseas 4, entonces todos me dan un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Vamos a leer todos a una sola voz el versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Amén. Bueno, el Señor bendice su palabra. Amén. Gloria a Dios. Leemos, ¿verdad?, en esta porción que acabamos de leer. Dice allí, comienza, ¿verdad?, el Señor repitiendo una palabra en ese trayecto de todos los pasajes que leímos, todos los versículos. El Señor resaltaba una palabra. Y me sucedía cuando, Señor, ¿de qué hablo? Papito Dios, ¿qué voy a llevar a tu iglesia? ¿Qué quieres que yo hable, Señor? Y empecé a leer la Biblia, leía por aquí, leía por allá, leía, y yo, ay, Señor, pero más o menos, ¿qué digo? ¿Qué hablo? No sé, Señor, ¿qué mensaje? Y de repente fue como que voy a buscar Oseas. Y seguí leyendo Oseas, y cuando estoy en el capítulo 4, el Señor como que me detiene y ahí me dice, esto es lo que quiero que hable. Y vuelvo a leer, y vuelvo a leer, y vuelvo a leer. Y yo, wow, sí. Ya ahí empieza el Señor, ¿verdad?, a darme el mensaje. Y resalta esta palabra conocimiento. Diga conocimiento. Dígale al de al lado, ¿cuál es tu conocimiento?
Amén. El Señor nos recalca esta palabra en esta porción que nosotros leímos. Y cuando decimos conocimiento, pues se nos viene a la mente, ¿verdad? Estudios, todo lo que vamos aprendiendo en el trayecto de nuestra vida, desde que somos muy pequeños hasta la edad que ya tenemos un conocimiento, hemos alcanzado un conocimiento. ¿Cuántos aquí se han graduado en un instituto escolar? ¿Cuántos se han graduado? Tienen un conocimiento, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han ya alcanzado un título profesional? Tienen un mayor conocimiento, amén. Pero ¿cuántos conocen la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos la conocen de verdad? Ese es el conocimiento mayor. Ese es el mayor que podemos tener en nuestra vida. Podemos alcanzar cualquier cosa, dice la palabra de Dios. ¿De qué le vale el hombre? Conocer, ¿verdad? Y tener y alcanzar todo lo que él quiere en el mundo, pero perder su alma. Y el Señor habla aquí y comienza la palabra diciendo, Señor, dice, oíd palabra de Jehová. ¿A quién? A los hijos de Israel. Pero hoy en día el Señor habla a su pueblo. ¿Y cuántos de los de que estamos aquí somos su pueblo? Amén. Y dice el Señor a su pueblo, dice, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, porque no hay misericordia y no hay conocimiento de qué, de Dios en la tierra. Y esto lo leemos, hermanos, y parece el periódico de ¿cuándo? De ayer. El periódico de cuando fue escrito Oseas. Es el periódico de ¿cuándo? De hoy, de hoy. Dice la palabra de Dios que Él contiende. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será esto? Porque el pecado y todo lo que dice allí que viene a ser todo lo torcido, todo lo que no es verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios, ¿dónde? En toda la tierra. Y eso incluye aquí a Ejido, a Mérida, otros estados, otras naciones, incluye todo el planeta. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios a través de esta Biblia, la Plenitud, que es una Biblia de estudio, dice ahí en la explicación que hay dos tipos de pecados que caracterizaban en ese momento al pueblo, ¿verdad? Son dos tipos de pecado. Uno era que carecían de los elementos básicos de una ética social. Y el número 2, violaban los principales mandamientos. Esto era en lo que el Señor estaba hablando de que no hay verdad, de que no hay misericordia, de que no hay el conocimiento de Dios. Y si usted mira y si empieza usted a visualizar al mundo, ¿verdad? Al planeta, cómo está hoy, pues esto es palabra para hoy. Esta es la palabra que el Señor está hablando con urgencia a los hijos de Dios. Dice el Señor que Él está aturdido, y yo me imagino que hoy en día muchísimo más, porque hoy en día vemos pecados que no se veían ni siquiera en Sodoma y Gomorra. Los estamos viendo hoy en día. Amén. Entonces hoy en día esto pasa. ¿Usted cree que esto pasa? Claro que pasa. Dice en el número 2, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio suceden. Amén. Perjurar. ¿Qué es perjurar? Es jurar y declarar algo como que es cierto y es una mentira. Dice aquí, mienten. ¿Cuántos todavía por aquí mienten? Matar, hurtar, adulterar. Adulterar. Y este es un pecado, ¿verdad?, que contamina el mundo. En el momento en que el Señor le empieza a dar a uno, ¿verdad?, ese mensaje que el Señor quiere, uno empieza a leer, a ver información, a investigar. Y veía yo un video en el que un pastor hablaba acerca del alcohol. Y decía que el alcohol ha tomado el mundo
pecado de una manera tan feroz, tan grande. Y de allí Él se encarga, ¿verdad?, de llevar más pecado. Más pecado. Nosotros esta mañana en intercesión estábamos orando y orábamos pidiéndole al Señor para que Él sea, ¿verdad?, cerrando todo lugar de licores, todo lugar en donde se venda licor aquí en Menegido, en Mérida. ¿Por qué? Porque esto es allí donde llegan las personas y de donde sale el adulterio, de donde salen las fornicaciones, de donde salen todo ese tipo de pecados que contaminan, que manchan a una ciudad, a una nación. Amén. Entonces aquí el Señor habla y dice todos los pecados y dice homicidio tras homicidio. Y hoy escuchamos hablar de tantas cosas, ¿verdad? Ya no solamente que alguien mató a otro, sino ya de planes aún mayores, aún más macabros. ¿Cuántos están atentos a todo lo que sucede, acontece en el mundo? ¿Cuánto susto nos quiere colocar el enemigo? Que vino una pandemia, que ahora es una nueva variante, que ahora viene otra variante, que ahora viene la viruela del mono, que ahora viene otro virus que apareció. Y cómo el enemigo quiere oprimir y quiere traer homicidio tras homicidio. Amén. ¿Qué hace el enemigo? El enemigo está actuando, está trabajando. Vemos a nuestro planeta y cada acontecimiento se habla de un plan geopolítico. Ustedes escuchan y ven a través de lo que son las noticias, a través de lo que son, y vemos cómo el enemigo busca atormentarnos, pero ahí también hay mucha noticia y que usted debe profundizar y llevarla al conocimiento que sea revelado para orar. Amén. Y allí estamos viendo unas naciones que se están levantando, entre esas está Rusia y China, ¿verdad? Y ellos hablan de un nuevo orden mundial. Y en conversaciones y en cosas que se escapan y salen a las noticias, en una página que revisé llamada Panam Pots, dice una noticia así, dice: ellos comentan que es imposible implementar un nuevo orden mundial sin crear un caos masivo. Lo vuelvo a leer. Dice, es imposible implementar el nuevo orden mundial sin crear un caos masivo. Amén. Pero ¿cuántos saben que ese nuevo orden mundial, de donde allí va a estar el llamado anticristo, no aparece a causa de quién? De la iglesia, porque mientras la iglesia esté en la tierra, eso no va a aparecer. Amén. Pero miren los planes que ya el enemigo ha ido colocando en la mente de élites, de personas poderosas, que ellos quieren crear un caos masivo. ¿Y cómo sería un caos masivo? Pues podría venir por más virus, más pandemias que son creadas en laboratorios. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que eso viene creado? Amén. Por eso usted esté atento, por eso usted esté alerta, por eso usted escudriñe la palabra de Dios, por eso usted todo lo que vaya a hacer. Si usted va a mover este pie, usted dígale al Señor, ¿será que lo muevo? ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Es tu voluntad que yo haga lo que están diciendo que haga? Entonces, atentos, ¿verdad? Atentos siempre a la palabra de Dios. Ese nuevo caos puede venir por uso de armas nucleares. ¿Y cómo está ahorita el terreno? ¿Cómo están ustedes viendo los que están allí atentos a estos acontecimientos que son completamente bíblicos, que son completamente que están allí y que van a suceder? Pero ¿cuántos están allí atentos para estar discerniendo en el Señor? Ese caos masivo puede venir por esa guerra que está ahorita. Ya están colocados, ¿verdad?, los portaaviones en lugares estratégicos entre Taiwán y China. Amén. Y nosotros aquí a veces distraídos, a veces no sabemos qué está pasando en el mundo para orar. Entonces, ¿cuántos pecados? Y dice la Biblia, ¿verdad?,
que se caracterizaba porque carecían de ética. Y ustedes hoy en día, ¿cómo ven a esta nación y cómo ven otras naciones? Carece la ética y sobre todo la buena moral. Amén. Carecen de ética miles de pecados. Usted puede ya descifrar a nivel mundial. Perversión sexual, bueno, a flor de piel, por donde usted mire. Que violan no solo los primeros mandamientos, porque decía aquí en el 2, decía que las características de ese pueblo en ese momento, de los tipos de pecados que habían, eran que ellos violaban los principales mandamientos. ¿Y cuáles son los principales mandamientos? Y se nos olvidaron los demás. Amén. Bueno, hoy en día no solamente se violan los principales, sino hoy en día son todos los mandamientos. Y vemos a Estados Unidos, ¿verdad? Y nombro Estados Unidos porque es como una mira, como el foco de la gente, como que el mundo tiene sus ojos puestos en Estados Unidos, en Europa, para ver qué moda sale, para ver qué se hace allá, para que se implemente en otros lugares. Y en Estados Unidos, se está ahorita es algo muy escandaloso, que lo escuché a través de enlace, el pastor Altucin lo estaba diciendo en una entrevista que le estaban a él haciendo en el programa Entre Nos, y dice allí que él nombra, ¿no? Y con una tristeza, él dice que en Estados Unidos ahorita de verdad él se sentía como desanimado porque veía la cantidad de perversión que se está remontando, que no tiene un límite. Y ahorita en el Senado, iglesia, allá en Estados Unidos, se está estudiando la posibilidad de aprobar la pedofilia. La pedofilia. La pedofilia es que un adulto le puede gustar un niño y puede tener relaciones sexuales con ese niño porque esa es su naturaleza. Amén. Entonces, desvirtuando, dañando la imagen de la familia. Esto es lo que se quiere. Dañar, desvirtuar, seguir trayendo una destrucción a la familia. Y cuando vemos esto, para nosotros esto es aberrante. Aberrante, porque ¿cuántos cuidan a sus hijos? ¿Cuántos les pasaría por la mente que alguien llegase a abusar de un hijo de uno pequeño? Que todavía no saben de nada de eso. Y que ahora en el mundo se habla y se diga que son condiciones y vienen los expertos. Y escuchaba yo también a otra mujer que dice que ella le da miedo ya escuchar dice, va a haber un estudio y va a haber un experto, va a haber una ponencia y va a haber un experto. A eso hay que tenerle miedo, porque esos llamados expertos ahora lo que hacen es traer doctrinas huecas y falsas a la humanidad. Amén. Diga ay o amén. Ay, ¿verdad? Así decía mi pastor Carlos Contreras. Entonces, vemos esto es aberrante, esto es algo que la iglesia tiene que orar, porque en el momento en que allá se implemente, entonces empiezan los de aquí, porque aquí también hay gente aberrada, porque aquí también hay gente que le falta a Cristo en su corazón, porque aquí también hay gente que tiene esos pensamientos huecos. Y por eso usted y yo debemos estar orando, no Señor, aquí en Venezuela nosotros nos levantamos, estamos a la brecha, no queremos, rechazamos toda ley que venga en destrucción de tu palabra, contra tu palabra. Amén. Amén. Leía también en Canadá, en el 2016, en Canadá hubo un caso de un hombre, un pedófilo, que utilizó a sus niñas para que las niñas tuvieran relaciones sexuales con animales. Y se escuchaba en estos días también que allá esto se había probado, de que una persona puede tener relaciones con animales. Entonces, pero profundizando en esas noticias, dice que sí,
Allá, pues, como decir, las personas pueden tener relaciones con animales, pero donde no haya como la penetración, ¿verdad? Pero dígame usted, ¿qué es eso? Pues lo mismo, eso es una perversión, una locura. Yo no sé en qué mente puede eso, por lo menos, llevarse a que eso se apruebe en una ley. Entonces, ¿quiénes están gobernando las naciones? ¿Quiénes están al frente, verdad, de una nación para aprobar cosas que vienen en contra de la palabra de Dios? La zoofilia se llama así, zoofilia. Tener relaciones con animales. Eso ya también se está escuchando entonces en países como Bélgica, Canadá, Australia y la India. Existen lugares donde las personas pueden pagar para tener relaciones sexuales con perros y caballos. ¡Qué terrible! Pero eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Porque tengo memoria y mi abuela algo de eso también me contaba. Había gente, ya en tiempos pasados, había gente que hacía esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Levantarnos como pueblo, levantarnos como hijos de Dios, porque esto deprime el entorno, esto deprime una nación, esto trae consecuencias graves, fatales para una nación. Y titulaba este estudio, esta palabra que el Señor me dio, le colocaba un título y se los doy en este momento, y el título que yo le daba es: Señor, anhelo el conocimiento completo. Dígale al que usted tiene a su lado, diga: anhelo el conocimiento completo. Completo. ¿Sí? Y el conocimiento completo está en la palabra de Dios. En el versículo 3 dice: todo pecado, aunque no tenga apariencia, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 3, dice: por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, y las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. ¿Por qué dice todo esto? Porque todo tiene una consecuencia. Todo viene a traer una consecuencia. Todo pecado, aunque no tenga apariencia, aunque no se vea, porque así como lo decía el pastor Misael la semana pasada, él hablaba acerca de esto. ¿Cuántos escucharon el tema de la semana pasada? Excelente tema. Y el Señor hoy nos recalca: todo pecado, aunque no tenga apariencia, aunque usted venga, aplauda, mueva sus manos y diga creer en el Señor, pero si en su debilidad usted sigue pecando y nadie lo sabe, pero usted lo sabe y lo sabe el Padre, todo eso tiene una consecuencia. Amén. No escapamos de los ojos de Dios, así usted lo haga debajo de la cama, debajo encerrado en un cuarto, el Señor te está viendo. Amén. Y ese es el temor. Dice la palabra de Dios que el principio es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. Entonces, todo tiene una consecuencia. Contra la ley moral del Señor, contra su ley espiritual, contra lo que está escrito. Amén. Veamos Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20. Y dice así: el alma que pecare, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así que el alma que pecare, esa morirá. Amén. Y no morirá allí, cayó tendido, murió. No, muere espiritualmente. Y le espera una muerte fatal, una muerte eterna. Amén, si no se arrepiente. Romanos 6:23. Romanos 6:23. Dice: porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Entonces volvemos a Oseas. Y dice en el versículo 4, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Cuando dice que no contienda ni reprenda a hombre, donde habla allí que resisten la autoridad, son aquellas autoridades ordenadas por Dios. En ese momento era el sacerdote. Pero hoy en día, ¿cuántos y cuántas de las que están aquí tienen ese poder y esa autoridad delegada de Dios? Amén. ¿Y cuántos te resisten? ¿Cuántos? Amén. El versículo nos aclara, el Señor dice que a nosotros nos van a hacer resistencia. Y cuando vemos hoy en día, ¿verdad? Usted va a llevar una palabra, usted quiere hablarle a alguien que está caminando mal, que sus pensamientos están erróneos y nosotros chocamos, ¿verdad? Y esas personas se resisten. Y en el nombre de Jesús nosotros empezamos a orar y empezamos a quebrantar aquello y empezamos a dar palabra y empezamos a ayunar y empezamos a proclamar el evangelio y empezamos a declarar esas almas libres porque el Señor lo quiere así. Amén. Pero dice la palabra que en ese tiempo resistían. Y hoy todavía nos resisten, amados hermanos. Hoy todavía nos resisten. Y por eso la iglesia se prepara y debe estar adiestrada y debe estar entendida para el momento en que también empiece la persecución contra nosotros. Porque démosle la gloria al Señor, que en este tiempo nosotros podemos proclamar el evangelio, podemos reunirnos, podemos tener este micrófono y podemos hablar, podemos marchar, podemos evangelizar, podemos hacer cantidades de cosas para la gloria y honra del Señor. Pero llegará el tiempo, amada iglesia, que seremos vituperados, que la iglesia será callada. Y entonces es cuando vamos a querer hablar, es cuando vamos a querer decirle al mundo que existe un Dios grande, poderoso, que fue a la cruz del Calvario y que te dio salvación y que te llenó de vida cuando estabas muerto y que eso puede hacer en la vida de cada uno de los que están allá afuera necesitados del Señor. Amén. Amén, gloria al Señor. Claro, chocamos con una sociedad que está contaminada, llena de pecado por todos lados, por todos lados. Y por eso, cuando suceden estas marchas, ¿verdad? Que ahora también ya se hacen a nivel mundial a favor de grupos LGTB, y la iglesia quiere, ¿verdad? Ir a llevar un mensaje, no porque los juzgamos, no porque los odiamos, no, sino porque queremos que ellos salgan de esas tinieblas. Pero ¿cómo se nos ve? Ay, no, ahí vienen los evangélicos, esos son los religiosos, extremistas. ¿Cómo crees? Si Dios nos ama a todos por igual, si Dios es amor, ¿cómo no nos va a amar? Y nos hacen resistencia. Amén. Pero gloria a Dios porque hacemos resistencia y porque somos verdaderamente cristianos. Amada iglesia, no se venda. Amada iglesia, no cierre su boca. Amada iglesia, no deje que usted esté en un lugar y Dios lo tenga allí para que usted hable y usted no lo haga. Haga resistencia. Muéstrese como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Amén. Gloria a Dios. Leamos Romanos 1:38. Y esta palabra habla acerca de cómo nosotros, como cristianos, tenemos que estar muy firmes. Dice la palabra de Dios, Romanos 1, ya va, no podemos lo 32, perdón.
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen en los que las practican. Y yo le invito a que usted lea Romanos 1. Romanos 1 habla acerca de ese pecado terrible en el que ya hoy es llamado libertad de género. Y allí hay cantidades de cosas que suceden y el Señor a través de Romanos 1 nos abre los ojos y habla acerca de ese pecado. Ahí habla clarito, hombres que se echan con hombres, lo dice clarito. Y empieza una porción en la que el Señor entonces nos exhorta a los hijos de Dios, porque dice que habiendo entendido el juicio de Dios, quiere decir que conocieron de Dios, podemos ser nosotros, que conocemos a Dios, y dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino también los que se complacen. Si usted tiene amigos, ¿verdad? Y usted se complace de verlos pecar y a usted le da risa y hacen una truanería y usted también se ríe, entonces allí atentos, ojo con eso. Porque al Señor no le agrada. Usted tiene que ser firme, digno y mantenerse en la palabra que usted ha creído. Donde usted vea, ¿verdad?, que hay pecado, usted tiene que hablar. Usted no va a ser como como se hablaba antes, de decirles, no, porque si usted no se arrepiente se va a ir para el infierno. No, usted va a hablar la palabra de Dios con denuedo. Y usted le va a hacer entender a esa persona que usted sabe que está en pecado, que está caminando mal, que su vida está de manera incorrecta. Usted va a empezar con amor y usted le va a decir, aquí está la palabra de Dios, me dejas que te hable, me dejas que te cuente, mira que el Señor hizo cosas grandes en mi vida, mira que el Señor me levantó, mira que yo veo tu condición y la palabra de Dios dice esto, y si tú crees que el Señor no te va a perdonar, pues yo hoy te desmonto esa mentira, porque Dios sí te puede perdonar, porque Él me perdonó, porque Él me lavó, porque Él me quitó todo pecado. Y porque vivo caminando en pos de Él, porque vivo en obediencia a Él y porque su palabra dice aquí completo que Él promete una eternidad. Que Él promete una eternidad. ¿Qué tal si empiezas a leer la Biblia? ¿Qué tal si te regalo esta Biblia y la empiezas a leer y nos empezamos a reunir o nos visitas en una célula? Pero tenemos que demostrar ese amor de hijos de Dios sin juzgar, sin condenar. Amén. Y no tener esa mentalidad, ay no, ay se mudó un brujo al lado de mi casa, no Señor, sácalo de mi casa, sácalo de esta cuadra, que se vaya, que no venga más nunca, que se vaya a vivir a otro lugar. Y el Señor mirándolo dice, wow, pero no ves que te lo estoy poniendo para que lo ganes para mí, no ves que lo estoy poniendo para que le hables de mi reino, no ves que me da tristeza ver cómo Él adora a otros dioses. ¿No ves cómo me da tristeza cómo Él hace ritos y no puede verme, no puede conseguirme? Entonces seamos entendidos, amada iglesia. Seamos entendidos a lo que el Señor coloca en nuestras vidas. Ya no más, no con quién se mezclaba el Señor Jesucristo. ¿Con quién? Con publicanos, con pecadores, con prostitutas. No le dé pena acercarse a alguien que está contaminado y lleno de pecado. A esa persona es la que el Señor quiere alcanzar. A esa persona es la que Dios quiere impactar con palabra, para que no se pierda. Amén. Amén. Entonces esa es nuestra actitud, la actitud del verdadero cristiano, la actitud del que no se complace. No se complace. Si usted tiene una amistad y ese es un hombre y dice él, no, yo soy mujer, usted le va a decir, no, tú eres un hombre. Tú eres un hombre. Y tienes que volver, retomar, mira, Dios lo puede hacer. Y empiece usted a orar por esa persona, empiece a orar, a ayunar. Que nos duela las almas. Amén. Para que veamos la gloria de Dios. Para que veamos su poder.
sigue estos versículos hablando y dice allí que caerán falsos profetas, dice allí también en el versículo que sigue, dice, y a tu madre destruiré. Es todo un juicio que viene cuando hay pecado. Es todo un juicio que viene. Y en ese juicio, la palabra madre que aparece en ese contexto quiere llevarnos a decirnos que es la nación. Destruiré nación, la nación. ¿Por qué? A causa del pecado. Pecado. Y nosotros tenemos, bueno, creo que pudimos hacer una maestría, porque nosotros hemos pasado por un juicio de Dios en Venezuela. ¿Cuántos lo creen? Y estamos viendo un poder y el eslogan de marcha que dice, la restauración la veremos. La veremos en el nombre de Jesús. Porque el Señor nos ha levantado, porque Venezuela ha aprendido, porque Venezuela ya no es un país que hace lo mismo de antes, no. Venezuela ha cambiado. Venezuela ha estado allí en el ojo del Señor. Y por eso usted y yo hemos visto la gloria de Dios en este tiempo, los que hemos permanecido en esta nación, sabemos que no en vano nos quedamos orando y nos quedamos clamando al Señor, no ha sido en vano. El Señor ha escuchado nuestras oraciones y las tiene allí. Y viene algo poderoso de parte de Dios para esta nación. En el Evangelio, en el Evangelio. En el Evangelio. Y para eso usted también tiene que ser entendido. Porque hay gente que uno le dice que viene algo grande y poderoso y se van al nivel político. Y Dios no nos está hablando de nivel político. Dios está hablando de un nivel espiritual. Porque Venezuela es plataforma. Porque Jiré, el Señor nos dijo que es plataforma. Seremos llamada Federación Jiré en el nombre de Jesús. Apláudale fuerte si es para el Señor. Y el versículo que leíamos, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento, como les decía cuando inicié, ese conocimiento que usted adquiere en la vida, que usted va estudiando, que lo adquiere a veces por dones, talentos que usted tiene, ese conocimiento es un conocimiento que sí vale, pero es mayor la palabra de Dios. Ellos desecharon el conocimiento, le faltó. Y este pueblo, amada iglesia, eres tú y soy yo. Aún nos falta conocimiento. Dígale al de al lado, aún nos falta conocimiento. Aún nos falta. Aún nos falta. Por eso nosotros no ganamos almas, porque estamos pasivos. Somos pasivos. Y lo podemos ver en cada evangelismo que hacemos. Solamente si hablamos y decimos que va a haber una sopa o que va a haber una comida, la iglesia acude completa. ¿Aló? Pero cuando es solo evangelismo, solamente tocar puertas, solamente ir a orar por un enfermo, solamente ir a levantar a alguien que no tiene esperanza, cuando es ir a hablarle al que está tirado en el piso en la plaza, cuando es de ir a hablar a un preso, cuando es de ir a hablarle a una prostituta, la iglesia no va. Y somos contados con los dedos de mis manos los que acudimos a los evangelismos. Pidámosle perdón al Señor. Pidámosle perdón al Señor. Porque a veces yo sé que son ocupaciones que tienen ustedes que hacer, trabajo, pero nunca ir. Es de reflexionar. Es de reflexionar. Entonces no estemos tan pasivos. Cuando nos hablen de pecado, nosotros digamos no. Cuando nos digan aquí en Venezuela,
y se escucha allá, ¿no? Se escucha. Aquí en Venezuela se están llevando planes, proyectos. ¿Para qué? Para que haya ya esa igualdad de género, para que nos podamos casar los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres. Usted diga no en el nombre de Jesús, porque encima de toda constitución, encima de toda ley, a nivel del mundo, en toda la faz de la tierra, esta es nuestra constitución, esta es nuestra ley, este es el libro que no caduca, que no tiene fin. Amén. Este es el libro que dice en sus promesas que se cumplen y se seguirán cumpliendo. Amén. Y esta es nuestra ley. Amén. Por sobre toda constitución. Y con esto no quiero decir que usted ahora se va a volver un rebelde y yo ya no creo en las leyes del mundo. No. Pero usted se va a ir primero a la palabra de Dios. Amén. Y usted va a obedecer las autoridades porque también la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que respetar a las autoridades en eminencia, tenemos que orar por ellos. Tenemos que levantar clamor, oración por nuestros gobernantes, porque ellos también son como usted y como yo, que en un momento estuvimos con una venda y no podíamos ver más allá. No podíamos ver más allá de una religión y creíamos que todo era fantasioso y que el día que yo muriera me hacían 500 misas y yo me iba para el cielo. Y eso no es así. Por eso usted también tiene que levantar oración por su gobernante, por personas que a veces lo que hacemos es soltar palabras más de maldición para ellos. No, vamos a bendecirlos. Vamos a hacer el verdadero papel. Amén. Sin caer en los extremos. Porque todo lo que sea un extremo es malo. Amén. Entonces usted, por sobre toda palabra está la palabra de Dios. Toda palabra. Vamos a leer Hechos 5:29. Y lo decía Pedro y lo decía Juan. Hechos. Y dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Entonces usted obedezca la palabra de Dios. Usted obedezca la palabra de Dios. Y todo lo que está en esas leyes, porque esas leyes también en un inicio, también han sido creadas para mantener el orden, para mantener, ¿verdad? A una nación en paz, en prosperidad, ¿verdad? Y en eso que podamos disfrutar de lo que está en nuestra nación. Pero ya lo que empiece a salir torcido, ya lo que usted sabe que ya no viene, ya no está bien, que ya no viene de un buen pensamiento, entonces usted diga no. Mi palabra, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios dice esto. Amén. Gloria a Dios. El versículo 7, del versículo 7 al versículo 10 de esta porción que nosotros leímos, dice el Señor en Apocalipsis 21:8. 21:8. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde fuego, que es la segunda muerte. ¿Y será que van a morir 2 veces? No. A conocer la palabra de Dios, amada iglesia. Cuando dice segunda muerte, es porque aún ya han partido, ¿verdad? Pero no se fueron con el Señor. No se fueron con el Señor. Y en este momento pasan al lago que arde fuego y azufre y es su segunda muerte. Esa es la eternidad que ofrece Satanás. Esa es la eternidad que le toca a Satanás. Arder en el fuego que arde fuego y azufre. Así que usted no le tenga miedo al diablo, porque el diablo ese es su fin. Y está escrito. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis 22, 14 y 15. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama
y hace mentira. Amén. Nos hace falta más conocimiento, amada iglesia, para que con ese conocimiento demos testimonio de vidas llenas del Señor, de vidas llenas del Señor, que ese conocimiento penetre en lo más profundo de nuestras vidas. Escuchaba esta semana yo estuve en 2 talleres, uno se dio en Chaday y otro fue un taller que lo estuvo promocionando bastante tiempo mi hermano Juan Jaime a través de los grupos para un taller era para adiestrarnos en evangelismo. Amén. Y en este taller yo escuchaba, ¿verdad? Algo que me impactó. Lo escuché en el primer taller y se volvió a reforzar ese día en ese taller y quedó en mi corazón. Quedó en mi corazón porque sé que viene de Dios. Oh santo, viene del Señor, viene del Señor. Y me impactó oír una frase llamada, la iglesia necesita un pacto de inmolación. ¿Cuántos han escuchado de qué es un pacto de inmolación? Inmolarse es entregarse antes de. ¿Sí? Inmolarse. Es un sacrificio en beneficio, lo busqué en un diccionario, dice, es un sacrificio en beneficio de un ideal y de una causa. La iglesia necesita entrar urgentemente en un pacto de inmolación cristiano. Amén. Que verdaderamente, Nilson pendiente que ya vamos, que verdaderamente crea en lo que dice la palabra de Dios. En la palabra de Dios dice, ya no vivo yo. Eso lo decía Pablo. ¿Y por qué lo decía él? Porque ese era su pacto de inmolación. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sabes quiénes practican el pacto de inmolación? ¿Quién practica pacto de inmolación? Los musulmanes. Un musulmán, usted conoce a un musulmán, a un judío, y estas personas, ellos, en su creencia, ellos hacen pacto de inmolación por Alá. Y por cierto, les aclaro, amada iglesia, y a mis nuevos hermanos creyentes, que Alá no es Jehová. ¿Ok? Eso no es lo mismo. Ellos creen en Alá y su profeta es Mahoma. ¿Ok? Ellos practican pacto de inmolación. El musulmán cree en Alá y por Alá ellos son adiestrados, ¿verdad? Capacitados para algún día inmolarse, para morir por su Dios Alá. ¿Cuántos se acuerdan de las Torres Gemelas? Amén. Miren, ellos en esa mentira que viven, la viven con una pasión que no la tenemos nosotros. Y quiero que veamos este video, es corto, es un video que lo bajé porque a mí la información que me dieron en el taller me tocó. Y yo dije, lo quiero compartir con la iglesia en este momento. Me tocó. Amén. Vamos a ver este video. Miren este video. Amada iglesia, cómo esta gente adiestra y capacita desde niños. ¿Cuántos de nosotros capacitamos y adiestramos a nuestros hijos para que crean que Dios, el Dios creador, el Dios que te creó, ese es el Dios de ellos? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros vivimos para que ellos sean adiestrados? Yo he oído cosas tan bárbaras, como que hay padres que dicen, no, yo lo dejo quieto, porque cuando él crezca, pues él va a elegir, él va a saber. No. Mire cómo lo hacen ellos. Mire cómo trabaja Satanás. Desde niños los toman y no los dejan que ellos jueguen. Su juguete es un arma, una bomba. Esos son los juguetes de ellos. Y por eso crecen tan llenos de odio hacia el cristianismo, porque los infieles somos los cristianos. Los que digan creer en un Dios diferente al de ellos son muertos. Ellos son los que matan. Amén.
Entonces, vamos ahora a ver otro video, es muy corto, acerca de quienes se inmolan. Mire, esto fue un pacto de inmolación que tomaron ese día los aviones, porque no fueron nada más estos dos, hubo otros, ¿verdad? Uno que estrelló en otro lugar porque los mismos que iban en el vuelo maniobraron y bueno, el avión cayó en otro lugar, otro cayó en el Pentágono y dos fueron hacia las Torres Gemelas. Estos hombres que iban dentro de esos aviones, según lo que se sacó de las cajas negras, porque saben que en las cajas negras aparece todo el audio de lo que hubo ese día mientras iban en el viaje, y ellos lo que gritaban era por amor a Alá, por amor a Alá, por amor a Alá. Ellos lo hacían, ellos pensaban, ellos en su mente y por lo que habían sido adiestrados y capacitados por años, ellos piensan que si mueren y se entregan, se inmolan, ellos se van a salvar y van a ir con su Dios. Y eso es falso. Eso es falso. Amén. Entonces, usted y yo que estamos, ¿verdad?, en una ciudad, en un país libre y que podemos predicar y que necesitamos. La iglesia necesita un pacto de inmolación cristiano en el que lleve en lo más profundo de su ser al Dios en el que ha creído, al Dios de la Biblia. Amén. Miren, ellos tienen una hora para orar. Y yo no sé si ustedes alguna vez han conocido a alguno de ellos, pero ellos en horas exactas tienden un manto y allí se postran. Por Alá, por Alá, por Alá, 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 aquí me entrego a Alá, Alá, Alá. Y es algo que lo hacen porque es necesario. Ellos, si no lo hacen, ellos son, en las mezquitas donde están, ellos están siendo todo el tiempo monitoreados. Tienen que orar en dirección hacia donde está Jerusalén. Tienen que ser en una dirección hacia Jerusalén. Ellos, mire todo lo que hacen. Ayunan. La iglesia ayuna. ¿Cuánto les gusta ayunar? Miren, ellos se someten a ayunos, no hasta el mediodía. Porque hasta el mediodía, decía el pastor Carlos Contreras, eso es aguantar hambre, pero no es ayuno. Sin embargo, nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús y el Señor es tan maravilloso, tan misericordioso, el Señor recibe nuestros ayunos. Pero hay ayunos que hacen las tinieblas, que no lo hacemos usted ni yo. Ellos hacen ayunos en donde estas personas, los musulmanes, por ejemplo, cuando ellos se meten a un ayuno de tantos días, ellos ayunan en comida, en bebida y en relaciones sexuales. ¿Aló? Imagínense con la pasión que ellos hacen estas cosas. Ellos no comen cochino. Se restringen de comida. Usted y yo, todo lo que venga. Inclusive si los invitan por una paradura, ustedes van, ponen las manos y dicen, no, Señor, usted bendice estos alimentos, Comen comidas de ídolo. Cuando usted ya ha conocido la palabra de Dios, usted ya debe ser un entendido y debe ser tan apasionado y más apasionado porque usted ha conocido al Dios vivo, al real, al que no se quedó en la tumba, al que está sentado a la diestra del Padre, al que te salvó. Amén. A la iglesia el Señor le pregunta, como lo hizo con Pedro, iglesia, ¿me amas, me amas, me amas? Y escuchaba también algo que me impactó, que donde el Señor le preguntaba a Pedro 3 veces, ¿me amas? Pero eso eran los tres tipos de amor. Amor fileo, ¿me amas más que tu familia? Amor eros, ¿me amas más que tu esposa, que tu esposo? Y amor ágape fue el último. Y le dijo Pedro, Señor, tú lo sabes. Amén. La iglesia debe apasionarse por el Señor. Tenemos que estudiar más su palabra. No deje de leer la palabra de Dios. No la deje de leer. Cuando usted
va a leer la palabra de Dios y viene, sonó el timbre, sonó el celular, tengo que irme, cantidades de ocupaciones. ¿Saben por qué vienen todos ese tipo de distracciones? Porque el diablo no quiere que usted lea, porque el diablo no quiere que usted conozca este manual. El diablo no quiere, a él esto no le favorece, que usted tenga armas para defenderse, que usted tenga armas para orar. Pero a nosotros nos hace falta más conocimiento, más conocimiento. En estos días me quedaba impactada. El último día que estuvo nuestro pastor invitado, Joel López, él nos hacía una corrección en el ayuno, los que estuvimos, y nos decía, ya no digan más. Cuando van a orar, no digan más, porque cuando están 2 o 3, ahí estás tú, Señor, y por eso aquí habemos más de 3 y vamos a orar. Él decía, ¿eso está correcto? ¿Eso está correcto? O sea que cuando usted está solo no está el Señor. Es una mala praxis del cristiano usar esa palabra para orar. No lo hagamos más, amada iglesia. Por eso decimos, nos falta conocimiento. Cuando leemos el contexto de esa palabra completa, se aplica cuando alguien lleva aparte a alguien para decirle de una falla, de que para exhortar. ¿Sí? Entonces, en presencia de 2 o 3, ahí está el Señor para exhortar, para justicia, pero no se usa para orar, porque es un versículo que no es del contexto. Amén. Por eso, ¿cuánto nos falta? Nos falta mucho, hermanos. Por eso no deje de venir a los estudios bíblicos. A mí a veces también se me hace imposible. Pero tratemos de buscar, hermano, usted vino, hermano, déme los apuntes y yo los voy a repasar pero ese interés, no que, no pude ir, es que yo estaba trabajando. No pude ir porque yo estaba ocupado. Pero no me interesó qué se dio, no me interesó qué se estudió. Amén. Y sigan escudriñando la palabra. Cómprese una buena Biblia. Haga esa mejor inversión. La inversión más grande que usted puede hacer es tener el manual de vida en su casa. Un manual que ha sido sometido a prueba, al fuego, a teólogos, a científicos. Y es verdad. Y por eso, miren cómo el Señor estaba aturdido. No hay conocimiento de Dios. No hay conocimiento de Dios. En este taller que nos dieron, nos hicieron una estadística, nos mostraron una estadística a nivel del estado Mérida, sin irnos a los pueblos. Solo el casco. Somos 200,000 habitantes y no hemos alcanzado sino el 0,25% de las almas para el Señor. Eso es el pueblo cristiano estadísticamente. Y por eso usted ve cuando se hacen actividades llenas de idolatría, llenas de paganismo, gente ciega caminando detrás de una estatua. Y qué dolor y qué tristeza que nosotros no hagamos el trabajo. Entonces, amada iglesia, necesitamos pacto de inmolación. Dígale al de al lado, necesitamos un pacto de inmolación cristiana. Yo quiero hacer pacto de inmolación cristiano. Amén. Un judío convertido al cristianismo. Veía en YouTube también varios que se han convertido, ¿no? Pero hay uno que lo nombraban en estos talleres y dicen que un musulmán convertido a cristiano explicaba y decía, ¿saben cuál es la diferencia entre ustedes? O sea, en este momento, entre ellos y nosotros, que ellos, ¿verdad? Los musulmanes tienen una mentira, pero la viven como la única verdad de sus vidas. Y nosotros tenemos la verdad y la vivimos como que si fuera una mentira. Tristemente, amada iglesia. Entonces,
Vamos a buscar al Señor, vamos a hacer nuestro pacto de inmolación. Hagamos como Pablo, hagamos como Pedro. Miren esto y ya voy terminando. 2 Corintios 11, 23. Miren cómo vivían estos hombres, miren cómo vivían estos hombres cristianos. Hacían pacto de inmolación. Miren cómo vivían, dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco. Hablo, yo más en trabajos, en abundante, en azotes sin número. No podía contar los azotes que le habían dado, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Siguiente. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche, 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed y muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y en otras versiones dice en muchos ayunos, dice en el original, en hambre me ha tocado ayunar. O sea que pasaba hambre, pero él levantaba el ayuno. Amén. Eso es un pacto de inmolación. Eso lo hacía él por amor al Señor. Eso lo hacía Pablo porque no le importaba. Él quería y amaba con pasión a Dios. Y nosotros pues nos falta. Allí yo me incluyo, pero yo le digo al Señor, yo quiero hacer pacto de inmolación contigo, Señor. Yo quiero ser de los que llevan tu palabra, de los que predican a tiempo y fuera de tiempo. Y por eso el título de hoy es anhelo el conocimiento completo, el que sea completo, el que venga con el discernimiento, el que venga con la revelación de su palabra, el que venga con el entendimiento. Amén. Aprendamos lo básico, aprendamos la palabra de Dios, aprendamos de este manual nombres, no que usted se confunda y va a hablar aquí de David y entonces habla de Daniel. No, todo eso tenemos que aprender, los personajes, mujeres ejemplares de la Biblia. Vamos a estudiar, vamos a aprender, memoricemos la palabra de Dios y eso hagamos con nuestros hijos. Un cristiano que no lee es una presa fácil para el enemigo. Cuando llegamos al Señor, y lo hemos podido degustar cada uno de ustedes, cuando nosotros llegamos al Señor, venimos a veces de pruebas fuertes, fatales, y Dios nos agarra y nos limpia y nos dice, aquí estoy yo y yo estoy contigo. Y usted, wow, sí, este es Dios. Oh, sí, el Señor. Ayuno, ay, sí, yo voy. Ay, no, nos vamos para un retiro. Ay, sí, yo me voy para el retiro. Ay, estudio bíblico, ay, yo voy para el estudio bíblico. Y dice el Señor, wow, aquí es donde voy entonces a apretar estas tuerquitas para quitar lo que no le agrada a Él. Y vienen nuestras pruebas, y a veces en las pruebas muchos se quedan por no leer la palabra, por no buscar del Señor. Y entonces empiezan a decir, ¿pero por qué a mí? ¿Pero por qué me pasó esto? No, diga, ¿para qué, Señor? ¿Para qué me ha sucedido esto? Amén. Entonces, es usted el que debe visualizarse, someterse a prepararse para ser maduro en el Espíritu Santo. No piense que esta prédica es, esta prédica es para que los hombres se levanten, esos son los que se tienen que levantar, que se levante Hernán, que se levante el otro, y los demás solamente miramos desde la barrera. No, todos, amada iglesia, cada uno de los que están sentados en esas sillas y que el Señor trae y que el Señor ha traído palabra y que el Señor le ha levantado, usted debe levantarse como un hombre y una mujer maduro en el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Que usted sepa la palabra de Dios.
Vamos a hacerlo. Este año el pastor nos motivaba, el pastor Misael, y pasó varias veces para que estudiáramos la Biblia en un año. ¿Cuántos están leyendo la Biblia en un año? ¿Cuántos han leído la Biblia de tapa a tapa? Amén. Bueno, vuélvala a leer. Vuélvala a leer porque el Señor le va a revelar otras cosas más que usted no sabía. Porque el Señor sigue revelando su palabra. Porque este libro no caduca. Este libro no es como una novela que usted se leyó y la terminó de leer y ¡ay, voy a buscarme otra novela! No. Este libro perdura. Este libro, usted puede leer un capítulo y hoy lo va a entender de una manera. Pero en los próximos días empieza el Señor a revelarle más. Y usted va a decir, wow, yo lo había leído, pero así no lo había entendido. Así no había llegado a mí. Amén. Entonces, amada iglesia, el Señor necesita una iglesia madura, una iglesia tremenda. Hemos recibido palabra de ser plataforma. ¿Cuántos lo recibieron esa palabra? ¿Cuántos recibieron la palabra que vino por parte de este pastor y que el Señor ya había venido también hablando a nuestra vida? El Señor nos ha dicho que somos plataforma. Plataforma, Federación para las Naciones. Con visión de águila nos dejó el hermano pastor Joel. Y él nos decía, unción, conocimiento, visión de águila. Y no es casualidad que el Señor hoy les trajera a ustedes esta palabra, conocimiento. Anhelen el conocimiento y diga, Señor, yo quiero tu conocimiento. Amén. No seamos solo oidores, sino vamos a ser hacedores, hermano. Hacedores. Y cierro con el Salmo 149:6. Y vamos a levantarnos para orar. 149:6. Y dice, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Así les dice el Señor. Amén. Reciba esta palabra, amada iglesia. Reciba esta palabra en el nombre de Jesús. Oh maravilloso Señor. Oh santo Dios de Israel. Hemos oído tu palabra. Hemos oído tu mensaje, Señor. Aquí está tu iglesia, Jireh, Señor. Aquí están, Señor, cada uno de los que hoy, Señor, ha escuchado tu palabra. Seas tú, Señor, en el corazón de ellos, papá. Que cada uno, Señor, quiera recibir aún más de ti. Quiera capacitarse. Quiera llenar su vida, Señor, con el conocimiento que viene de tu palabra. En el nombre de Jesús. Dígale al Señor, yo quiero. Señor, yo quiero ser de los que te agradan. Señor, yo quiero ser de los que tú usas. Señor, yo quiero ser, Señor, de los que tú llamas a cosas grandes y maravillosas. Señor, yo quiero ver tu gloria en mi casa, en mi familia. Señor, yo quiero ver tu gloria en el lugar donde vivo. Señor, yo quiero ver a mis vecinos que te alaben, que te adoren, que te conozcan, Señor. Papito Dios, yo quiero ver, Señor, yo quiero ver tu poder y tu fuego, Señor, en nuestras vidas, porque tú nos has llamado y nos has capacitado, Señor, para esto. Señor, queremos ir por esas almas. Coloca en nosotros, Señor, ese espíritu de valentía, Señor, que no nos dé miedo ir a los lugares para llevar tu palabra, que no nos dé pena, que no nos avergüence tu palabra, Señor.